Es para mí un placer y un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. Tengo un tema extremadamente importante que invito a toda persona que lo escuche a que permita que el Espíritu Santo le hable a través de la cita de la Biblia y del Espíritu de Profecía que voy a presentar. El tema en esta ocasión es totalmente diferente a lo que nosotros escuchamos en las iglesias. Así lo estoy diciendo desde el principio para que no sea de sorpresa. Pero te estoy invitando a tomar la Biblia, tomar el Espíritu de Profecía y coger en serio lo que la Biblia dice y coger en serio lo que el Espíritu de Profecía dice. El tema que vamos a estudiar esta mañana se titula Un poder en decadencia, la sombra del papado. Creámoslo o no, vamos a estudiar la Biblia y el Espíritu de Profecía y vamos a ver que verdaderamente está profetizado que en lugar de que el papado coja fuerza al final del tiempo, el papado iría declinando y declinando en poder. Así que esto es diferente a lo que a nosotros se nos dice. A nosotros se nos dice que el papado va a formar un nuevo orden mundial y que él va a tomar el control de todo. Ahora vamos a estudiar a ver si esas declaraciones realmente tienen apoyo bíblico y del Espíritu de Profecía. Vamos a tener este sermón. Después de este sermón tendremos otro sermón en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 es la base para las personas que dicen que el papado va a establecer un nuevo orden mundial. Okay. Así que vamos a estudiar Apocalipsis 17 a ver si verdaderamente Apocalipsis 17 dice que va a haber un nuevo orden mundial. Si va a haber un nuevo orden mundial, eso estaría en contradicción con Daniel capítulo 2, que dice que ya nosotros estamos viendo en los pies de la estatua y que el próximo evento es la piedra que venga y destruya la estatua. Nosotros no vemos en Daniel capítulo 2 ningún indicio de que se levantará un poder mundial. Ahora, lo que dicen así se basa en Apocalipsis 17 y eso lo vamos a estudiar en el próximo sermón. Bueno, tratemos este tema de la decadencia del papado. Quisiera presentarle a ustedes un par de citas del Espíritu de Profecía. La señora White dice, nosotros tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Se quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Así que esta cita de la señora White, ella dice con claridad que nosotros tenemos muchas cosas que aprender, pero tenemos muchísimo más que desaprender. Y se van a quedar chasqueados los que piensan que nunca tendrán que cambiar una opinión. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a estudiar este tema y vamos a ver si lo que a nosotros se nos dice, si verdaderamente eso está en armonía con la Biblia y con el Espíritu de Profecía. Otra cita muy interesante que quiero compartir es la siguiente. Dice la señora White, no podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así, hermano, es que nosotros tenemos muchas ideas, muchos conceptos errados que nosotros necesitamos desarraigar. Y en esta ocasión vamos a estudiar uno de ellos. La primera cita que voy a presentar es una cita sorprendente. Es una cita que yo estoy seguro, voy a decirlo de esta manera, yo no he visto a ningún predicador adventista del séptimo día usando esta cita del Espíritu de Profecía. Y esta cita del Espíritu de Profecía es clave para entender a la señora White. Note lo que ella dice acerca de este tema del papado. Note.
Dice así: vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder estaba en la cabeza. Todos nosotros estamos de acuerdo en que esta bestia de 2 cuernos que habla como dragón es Estados Unidos. Así que ahí estamos de acuerdo. Sigue diciendo la cita: y que su poder estaba en la cabeza. Quiere decir que el poder de Estados Unidos está en la cabeza, queriendo decir que Estados Unidos es una nación inteligente. Sigue la cita diciendo: y que el decreto saldría de su boca. Ese decreto es el decreto de la ley dominical. Y ese decreto iba a salir de la boca de Estados Unidos. No de la boca del Vaticano, sino de la boca de la bestia de 2 cuernos que habla como dragón. Ahora, note lo que sigue la señora White diciendo. Note cuán sorprendente es esto que ella sigue diciendo. Entonces, dice ella, vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino que era distinta y separada de ella. Todos nosotros estamos de acuerdo que la madre de la ramera es la Iglesia Católica, el catolicismo o el Vaticano, como usted quiera decir. Seguimos leyendo la cita. Note que dice ella: entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino que era distinta y separada de ella. La madre tuvo su época y ya se le pasó su época, y que sus hijas, la secta protestante, serían las próximas en venir al escenario. Y esta es la parte, hermano. Dice claramente la señora White que a la Iglesia Católica ya se le pasó su época y que el próximo poder en venir al escenario no es un nuevo orden mundial controlado por el Papa, sino que el próximo poder de venir al escenario son los protestantes. Vamos a ver la cita nuevamente. Veamos la cita. Dice: la madre tuvo su época y ya se le pasó su época, y que sus hijas, la secta protestante, serían las próximas en venir al escenario. Esto es contrario a todos a lo que nosotros se nos ha enseñado, y se nos ha dicho. Ahora, muchos de ustedes estarán diciendo: pero ¿dónde está esa cita, pastor? Bueno, esa cita no ha terminado. El siguiente slide continúa con la misma cita, y al final ahí está donde ustedes pueden ir y confirmar si esta cita es genuina de la señora White o si es una falsificación de la señora White. Así que aquí continúa la cita. Ahora, necesito volver a ella para hacer el cambio. Note que esta cita termina diciendo: la madre tuvo su época y ya se le pasó su época, y que sus hijas, la secta protestante, serían las próximas en venir al escenario, y lo que sigue es una continuación de la misma cita. Y actuar los protestantes con la misma mentalidad que la madre, la Iglesia Católica, tuvo cuando ella persiguió a los santos. Vi que así como la madre ha estado declinando en poder, las hijas habían estado creciendo en poder. Y aquí está el punto, hermano. La señora White dice con claridad que ella vio que la Iglesia Católica ha estado declinando en poder y que los protestantes han estado ganando poder. Eso es contrario a lo que a nosotros se nos enseña. Seguimos con la cita. Vi que así como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo y pronto estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre. Así que nuevamente la señora White vuelve y repite que el próximo poder que viene al escenario son los protestantes. Volvamos a la cita. Vi que así como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo y pronto las hijas, la secta protestante, estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre. Y que los católicos, quienes son muchos, apoyarán a los protestantes. Los católicos le darán su poder a la imagen de la bestia. Y vamos a averiguar quién es la imagen de la bestia. Y los protestantes obrarán como antes obró su madre para destruir a los santos. Así que quien va a destruir a los santos no es la Iglesia Católica, son los protestantes. Pero antes que el decreto traiga o dé fruto,
los santos serán liberados por la voz de Dios. Este decreto de que habla aquí es el decreto de muerte. Note con cuidado esta cita, mi querido hermano. Se encuentra en Spalding and Magan Collection, la página 1, y fue escrito en marzo 18 de 1852. Para la señora White, dice ella en esta cita, que la madre, la Iglesia Católica, ha estado declinando en poder y que las hijas ha estado creciendo y pronto estará ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre. Ahora, bien, eso es lo que dice la señora White. Ahora, ¿dice la Biblia lo mismo? ¿Esto es un invento de la señora White? ¿O esto está en la Biblia? Para sorpresa de muchos de ustedes, hermanos, esto también está en la Biblia. Y lo vamos a ver. Vamos a ver la siguiente cita. Dice así, vayamos a Daniel, capítulo 7 y versículo 25. Daniel 7:25 es muy famoso entre nosotros los adventistas, porque Daniel 7:25 habla del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño de Daniel 7, todos estamos de acuerdo que se refiere a la Iglesia Católica o al papado, como usted le quiera llamar. Ahora, note lo que dice Daniel 7:25, hablando del papado. Dice así, dice que el papado hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados los santos serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Todos nosotros conocemos muy bien esta profecía. Eso significa 1260 años. Así que los santos fueron entregados para ser perseguidos por el cuerno pequeño por 1260 años. Todos nosotros aceptamos eso. Eso está perfectamente bien hasta ahí. Ahora, el problema viene con el versículo que sigue. Nosotros nos paramos en el versículo 25. Y yo fui al comentario bíblico adventista para ver lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de Daniel 7:26. Y el comentario bíblico adventista no dice nada acerca de Daniel 7:26. Y Daniel 7:26 es altamente importante para nosotros entender esta profecía del cuerno pequeño y su función en los eventos finales. Así que vamos a leer ahora a Daniel 7:26. Ya leímos el 25 y note lo que dice el 26. Dice, empero se sentará el juez. Otras versiones dicen, pero se sentará el juez y le quitarán su señorío, dominio, para que el papado, el cuerno pequeño, sea destruido y arruinado hasta el fin. Note, hermano, lo que dice aquí. Dice, empero se sentará el juez y le quitarán al cuerno pequeño, al papado, su señorío, para que el papado esté destruido y arruinado hasta el fin. Ahora viene la pregunta. Si cuando el juez se siente, le van a quitar el poder al cuerno pequeño, para que el cuerno pequeño esté destruido y arruinado hasta el fin. Nótese que no es que el cuerno pequeño va a desaparecer. No, el cuerno pequeño va a estar vivo, pero va a estar destruido y arruinado hasta el fin. Y esto lo vamos a ver en la historia, ¿okay? Y en otras cosas más, lo vamos a ver en las noticias de hoy, de nuestros días también, que esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo en nuestros ojos, pero nosotros como la Odisea somos ciegos. Tenemos ojos para ver, pero no vemos. Y las noticias están alrededor de nosotros. Ahora, la pregunta viene, ¿cuándo se sentó el juez? Porque cuando el juez se siente, le van a quitar el poder y el poderío y el señorío al cuerno pequeño, al papado. ¿Cuándo se sentó el juez? Ahora, esa pregunta tenemos que hacérsela a Daniel, porque Daniel es el que está hablando aquí. Así que en ese mismo capítulo 7 de Daniel, Daniel dice cuándo se sentó el juez. Vamos allá, Daniel 7, versículos 9 y 10. Note lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana
limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Note, hermanos, como dice Daniel, el juez se sentó y los libros se abrieron. Nosotros, adventistas del séptimo día, predicamos con énfasis de que el juez se sentó en el año de 1844. Ahora, ¿qué pasó en el año de 1844 que se le quitó el poder y el señorío al cuerno pequeño para que esté destruido y arruinado hasta el fin? ¿Qué ocurrió? Vamos a ver un poquito esto más adelante. Lo que estamos mirando en este momento es lo que dijo la señora White, que la señora White dijo que la madre ha estado declinando en poder y que el protestantismo es el próximo en venir al escenario y actuar con la misma mentalidad que tuvo la madre. Ahora fuimos a Daniel y vimos que lo que la señora White dice es lo mismo que Daniel dice, porque Daniel dice que cuando se siente el juez, el cuerno pequeño va a estar destruido y arruinado hasta el fin. Va a estar vivo, pero destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2, dice así: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono, y le dio gran autoridad. Dice aquí en el versículo que leímos que Satanás le dio su trono, le dio su poder y le dio gran autoridad. Ahora, note lo que sigue diciendo el versículo 5 donde estábamos. Dice así, el versículo 5, dice: y le fue dada boca a esta bestia, al papado, que hablaba grandes cosas y blasfemia. El cuerno pequeño también hablaba grandes cosas y blasfemias. Dice también, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Note, hermano, que Satanás le dio autoridad al papado, naturalmente, permitido por Dios, por 42 meses. Por eso la señora White dice que a la madre ya se le pasó su época, porque se le dieron 42 meses. Ahora, 42 meses es lo mismo que de Daniel 7:25, o sea, son 1260 años, día por año, según nuestra interpretación de día por año, 42 meses, cada mes profético tiene 30 días, así que usted multiplica 42 por 30 y le va a dar 1260 años, el periodo que se le dio al cuerno pequeño, a la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora, note lo que sigue diciendo Apocalipsis. Vamos a brincar, usted puede leer en su casa el capítulo entero, pero voy a brincar del versículo 5, voy a brincar al versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la mar y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Ya nosotros dijimos que esta bestia, al principio del sermón, todos estamos de acuerdo que esta bestia es Estados Unidos. Ahora, note lo interesante que se pone esto cuando el revelador, Juan el revelador, en este capítulo que estamos estudiando, describe a Estados Unidos. Note cómo él describe a Estados Unidos. Vamos a seguir leyendo aquí. El versículo 12 dice, hablando de Estados Unidos, dice que Estados Unidos ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Nota que Estados Unidos ejerce no la mitad de la primera bestia, no 1/4 de la primera bestia, no 3/4 de la primera bestia. Dice, ejerce todo el poder de la primera bestia. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Si Estados Unidos ejerce todo el poder y no la mitad, entonces aquí hay armonía en lo que leímos en el versículo 5, que se le dio autoridad por 42 meses. Se le acabaron los 42 meses y ese poder, esa autoridad se le dio a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene todo el poder que tenía
la primera bestia. No la mitad, ni un cuarto, sino todo el poder de la primera bestia. Se le quitó el poder a la primera bestia. ¿Cuándo se le quitó? De acuerdo a Daniel, se le quitó cuando el juez se sentó. Pero eso lo vamos a ver en la historia más adelante. Cuando el juez se sentó, le quitaron el poder a la primera bestia y le dieron ese poder a Estados Unidos. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero vamos a seguir estudiando esto. Note lo que sigue diciendo. Apocalipsis 13:12. Ya leímos parte de este versículo en la pantalla anterior. Dice aquí, hablando de Estados Unidos, dice que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Por qué dice en presencia de ella? Porque ella está viva, está destruida, no tiene poder, está arruinada y va a estar así hasta el fin, pero está viva. Así que en presencia de ella, esta otra bestia que es Estados Unidos ejerce todo el poder que ella una vez tuvo. Todo el poder que la Iglesia Católica tuvo, ahora lo tiene Estados Unidos y lo tiene en presencia de ella. Le quitaron el poder al cuerno pequeño y se lo pasaron a la bestia de 2 cuernos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero note qué interesante cómo sigue esto diciendo. Y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore a la primera bestia. Ahora, yo voy a permitir que sea la señora White que diga cómo es que Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado. Eso voy a permitir que sea la señora White que diga cómo es que Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado. Seguimos adelante. Versículo 13. Versículo 13 dice, y Estados Unidos hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Hermano, Estados Unidos engaña al mundo entero, o Estados Unidos tiene al mundo entero engañado con las señales que Dios le ha permitido hacer en presencia de la bestia y en presencia de todos los hombres. Ahora, ¿cómo es que Estados Unidos hace descender fuego del cielo? Nótese que no es el papado que hace descender fuego del cielo, es la bestia de 2 cuernos que hace descender fuego del cielo. Y con hacer descender fuego del cielo, engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo es que Estados Unidos hace descender fuego del cielo? Bueno, en la historia Estados Unidos en varias ocasiones ha hecho descender fuego del cielo. La primera vez que Estados Unidos hizo descender fuego del cielo fue en el año de 1945 en 2 ciudades en Japón llamadas Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos mandó una avioneta y desde esa avioneta lanzó 2 grandes bombas, una en cada ciudad, que destruyeron totalmente esa ciudad, totalmente. Por años la radiación de esas bombas atómicas han estado en esa área y ahí no se puede cultivar nada a causa de la radiación de esas bombas atómicas. Cuando Estados Unidos fue a pelear contra Irak, los iraquíes estaban disparando hacia arriba, pero ellos no alcanzaban los aviones que estaban bien altos americanos. Desde arriba, Estados Unidos hacía descender fuego del cielo sobre las ciudades de Irak. Así lo ha hecho cada vez que pelea. Estados Unidos, su poder está en el aire. Cuando Estados Unidos pelea por tierra, Estados Unidos fracasó en Vietnam y tuvo serios problemas en Irak en la época de Bush, cuando entraron por tierra. El poder de Estados Unidos está en los aires. Ahora, seguimos adelante con esto.
Estamos en el versículo 14. Dice que Estados Unidos engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Estados Unidos, hermano, dice aquí este versículo con mucha claridad, dice que Estados Unidos va a mandar a formar la imagen de la bestia. Nosotros necesitamos estudiar qué es la imagen de la bestia. Estados Unidos no es la imagen de la bestia. Estados Unidos manda a los moradores de la tierra que formen la imagen de la bestia. Ahora vamos a preguntar a la señora White, ¿qué es la imagen de la bestia? Creo que ese es el próximo slide que tengo. Dice la señora White en el Conflicto de los Siglos, página 498, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Así que, querido hermano, Estados Unidos es quien manda formar la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia no es más que el protestantismo apóstata. Eso fue lo que acabamos de ver en la cita del Espíritu de Mesías. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice Apocalipsis para ver qué es lo que los protestantes van a hacer. La imagen de la bestia. Note el versículo 15. Sigue hablando aquí de Estados Unidos. Versículo 15 dice que a Estados Unidos se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Nótese que dice que se le permitió a Estados Unidos infundir aliento a la imagen de la vida. Cuando dice infundir aliento, quiere decir darle vida. Cuando Dios sopló aliento en Adán, Adán llegó a ser un alma viviente. Estados Unidos va a infundir aliento a la imagen de la vida, le va a dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia mate, note lo que dice, para que la imagen de la bestia hablase, quiere decir de decreto, hablar quiere decir dar decreto, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así, mi querido hermano, la imagen de la bestia va a mandar a matar a todo el que no la adore. No es el papado que va a mandar a matar, es la imagen de la bestia que va a mandar a matar a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es el protestantismo, que es el próximo poder en venir al escenario. El próximo poder, querido hermano, de venir al escenario es el poder del protestantismo o la imagen de la bestia. Voy a decir algo para que en la mente de ustedes nazca una idea. Yo no voy a dar la idea, sino para que en la mente de ustedes nazca la idea. Estados Unidos va a mandar a los protestantes que formen un Vaticano protestante. Piensen sobre eso. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir así. Yo no estoy diciendo que se van a llamar Vaticano protestante. Yo no estoy diciendo que se van a llamar así. Le estoy diciendo esto para que en la mente de ustedes comiencen a forjarse ideas de qué es lo que va a ocurrir. Okay. Así que vamos a tener dos Vaticanos, el Vaticano católico y el Vaticano protestante. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que la imagen de la bestia se va a llamar Vaticano protestante. Es simplemente para dar una idea, tengan una idea. Vamos a seguir mirando lo que esta imagen de la bestia va a hacer. Ya vimos que la imagen de la bestia va a hablar, queriendo decir va a dar decretos. Y estamos mirando aquí también que la imagen de la bestia, el protestantismo, va a mandar a matar a todo el que no la adore. Versículo 16. Y hacía la imagen de la bestia que a todos, la imagen de la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Querido hermano,
quien te va a prohibir a ti comprar y vender si tú no aceptas la marca de la bestia no es el Vaticano católico, es el Vaticano protestante, es el protestantismo, es la imagen de la bestia que no permitirá que tú compres o vendas. Para tú comprar o vender, hermano, tú tendrás que tener la marca en la mano o en la frente. En la mano quiere decir por conveniencia, en la frente quiere decir de manera inteligente, o por lo menos creyendo que esa es la verdad. Ahora, hay mucha confusión con este asunto de la marca de la bestia. Nosotros adventistas seguimos creyendo que la marca de la bestia es el domingo y que el sábado es el sello de Dios. Se ha infiltrado dentro de la iglesia la idea de que la marca de la bestia es un chip que van a poner en la mano o en la frente. Esa creencia no es adventista del séptimo día. Eso es una creencia falsa del protestantismo. Para nosotros la marca de la bestia es el domingo. Es la marca de autoridad del papado y el sábado es el sello de Dios. Muy bien, vamos a seguir estudiando esto que estamos estudiando. Que ninguno pudiese comprar ni vender. Quien va a prohibir que tú no compres ni vendas va a ser la imagen de la bestia. Estuve diciendo que voy a dejar que la señora White sea quien diga cómo es que Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado. Así que esta cita que tengo en la pantalla nos va a decir a nosotros, y no solamente esta, son 3 citas que voy a presentar, cómo es que Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado. Note lo que dice la sierva del Señor. Dice ella, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Lo que comprendiendo las exigencias del 4º mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Nota, hermano, que la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es forzar, es imponer, es obligar a la gente a adorar el papado, porque el domingo es la marca de la Iglesia Católica, la marca de autoridad del Vaticano. Vamos a la cita otra vez. Nótelo, hermano. Dice, la imposición de la observancia de domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado o a la bestia. Así que, hermano, Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado cuando Estados Unidos pase una ley dominical. Al poner esa ley dominical está obligando a la gente a adorar al Papa, porque el Papa es el dueño del domingo, el Papa es el creador del domingo. Entonces está obligando a la gente a observar ese día. Note la cita dice, continúa diciendo, ya la leímos, pero voy a leer otra vez. Dice, los que comprendiendo las exigencias del 4º mandamiento prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único poder que ordenó su observancia. Ahora, note la siguiente cita de la señora White. Dice ella, pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Conflicto de los Siglos, página 502. Hermanos, imponer una ley dominical es imponer que se adore al papado, que es el creador, dueño del domingo. Eso es lo que dice la señora White. Así es como Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado. Una cita más. Dice así, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios
para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje al Papa y al poder que impone la institución establecida por el Papa, adorará a la bestia y a su imagen, adorará a su imagen. Así que, hermano, no es que Estados Unidos le va a decir al mundo entero, señores, señores, necesitamos adorar al Papa. Eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, hermano, es que cuando Estados Unidos ponga una ley dominical, por medio de esa ley dominical está obligando al mundo a adorar un día que no está en la Biblia, un día que no tiene autoridad en la Biblia, sino que tiene la autoridad en el papado. Por lo tanto, está obligando a la gente a obedecer, a honrar, a adorar al papado. Claramente, la cita que vimos dice que quien guarda el domingo va a honrar con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y adorará a su imagen. Así que la adoración, la manera como Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado, va a ser una adoración indirecta. De hecho, cuando ustedes le digan, ustedes están adorando al Papa, ellos van a responder, no, nosotros no estamos adorando al Papa, nosotros lo que estamos haciendo es guardando el domingo. Sí, pero el dueño del domingo, el creador del domingo, el creador de la observancia del domingo, fue el Papa. Lo que ustedes están haciendo es honrando al Papa y reconociendo su falsa autoridad. Porque él dice que él cambió el sábado al domingo porque él tiene autoridad para hacerlo. Y como él lo cambió y ustedes están observando el domingo, ustedes están reconociendo su autoridad. Así que Estados Unidos va a hacer que el mundo entero adore al papado de manera indirecta, no de manera directa. El Papa nunca va a decir, tenemos que adorar al Papa, tenemos que adorar al Papa. Eso nunca va a ocurrir. Vamos a seguir estudiando esto. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa la curación de su herida? Esa es la otra pregunta. ¿Qué significa la curación de su herida? Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista de haber sido destruida. Y vio una de su cabeza como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de esto, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Sí, va a estar vivo. Va a estar destruido y arruinado para estar vivo. Sigue diciendo la cita. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución. Note, hermano, por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la iglesia. Pero si usted tiene más dudas, note lo que dice esta cita de Maranatha del 20 de junio. Dice, cuando esa tierra, Estados Unidos, por medio de sus legisladores, adjure de los principios del protestantismo, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, ellos, los protestantes, les darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo ellos su tiranía y opresión de conciencia. Hermanos, más claro de ahí no canta un gallo. Note la siguiente cita también. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, ellos, los protestantes, darán vida y vigor a la corrompida Roma, reviviendo su tiranía y la opresión de conciencia. Nota, hermano, que lo que le va a dar vida, lo que va a hacer que la herida del papado se sane, van a ser los protestantes. Son los protestantes que le van a sanar la herida al papado. Pero eso es una sanidad. Es una sanidad indirecta. Veamos nuevamente la cita. Note cómo dice. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, ellos, los protestantes, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma. Así que los protestantes le van a dar vida y vigor a la corrompida fe de Roma.
imponiendo, obligando al mundo a adorar en domingo. Ahora, quiero leer el siguiente pensamiento, está abajo. Dice, la ley dominical es lo que sana la herida de muerte o lo que le da vida a la madre. Ahí se sanará su herida, pero se sanará la herida, no su hegemonía, pues ya se le pasó su época. Se le dieron 42 meses de autoridad, de hegemonía, 1260 años. Hermano, lo que se le va a sanar a la Iglesia Católica es su herida. Se le va a dar vida a través de una ley dominical. Pero no se le va a sanar, no se le va a restaurar su hegemonía. No es la hegemonía, es su vida. Va a coger vida cuando se dé una ley dominical. No va a coger hegemonía. No es la hegemonía que se le va a revivir. Es simplemente su vida. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Espíritu decía. Volvamos nuevamente a la cita original. Esta es la cita original, la que comenzamos desde el principio, para que nosotros la analicemos ahora con otros ojos. Yo estoy seguro que cuando la vieron por primera vez no la entendieron. Ahora con esto que hemos visto en la Biblia, la pueden entender mejor. Dice así, vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder estaba en la cabeza. Esa bestia de 2 cuernos es Estados Unidos y su poder está en la cabeza, es inteligente. Y que el decreto saldría de su boca, ese decreto es la ley dominical. Ahora viene la parte interesante. Entonces, dice la señora White, vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino que eran distintas y separadas de ellas. La madre tuvo su época y ya se le pasó su época, y que sus hijas, la secta protestante, serían las próximas en venir al escenario. Note, hermano, nuevamente esta cita. El próximo en venir al escenario son los protestantes. Pero quiero llamar la atención que dice que vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino que eran distintas y separadas. Hay una creencia dentro de nosotros, una falsa creencia dentro de nosotros adventistas, que dice que los protestantes se van a unir con los católicos. Eso lo vamos a analizar más adelante. Aquí dice claramente que la madre y las hijas son distintas y son separadas. Son una madre y una hija que no se llevan bien. ¿Conoce usted a una madre y una hija que no se llevan bien? Pues esto es la Iglesia Católica y el protestantismo. Una es hija de la otra, pero no se llevan bien. Son distintas. Claramente la señora White dice, son distintas y separadas. Ella vio eso. Eso tiene un significado profético que nosotros necesitamos entender. Dice, vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino que era distinta y separada de ella. No confundan a la madre y a las hijas y piensan que es la misma cosa. No. La señora White, el Señor le mostró a la señora White en visión que la madre era distinta y separada, que la madre no era las hijas. Esa expresión es muy importante. Vi que la madre a la ramera, que la madre no era las hijas. No confunda eso. La madre no es las hijas. Son separadas y son distintas. No se llevan bien. Son 2 poderes separados y distintos que no se llevan bien. Ahora, eso lo vamos a analizar más adelante porque ya se van a dar la mano por debajo del abismo. Claro, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir estudiando esto. Ahora, la cita que sigue es continuación de esta, ¿verdad? Ya la vimos. Aquí dice que los próximos en venir al escenario son los protestantes y actuar con la misma mentalidad que tuvo la madre cuando ella persiguió a los santos. Vi que así como la madre ha estado declinando el poder, las hijas han estado creciendo y pronto estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre. Eso es un punto neurálgico aquí. La señora White dice que ella vio que la madre estaba declinando en poder y que las hijas estaban creciendo en poder y que pronto las hijas van a estar ocupando la posición que una vez tuvo la madre. Pero la madre no son las hijas. La madre no es las hijas, son separadas y son distintas. La madre tuvo su época y se le pasó su época. Y los próximos a venir al escenario son los protestantes. Son separados y distintos. Es un concepto que ella expresa claramente y que nosotros necesitamos poner atención a cada palabra que ella expresa. ¿Okay?
Sigue diciendo, creo que brinqué la cita. Y pronto los protestantes estarán ejerciendo el poder que una vez ejerció la madre, la Iglesia Católica, y que los católicos, quienes son muchos, apoyarán a los protestantes. Los católicos le darán su poder a la imagen de la bestia, y los protestantes obrarán como antes obró su madre para destruir a los santos. Quien va a destruir los santos, mi querido hermano, no es la Iglesia Católica. Quien va a destruir, a perseguir, a prohibir comprar y vender, a poner una ley dominical, a matar al que no la adore, es la imagen de la bestia. Es la imagen de la bestia. Ya a la madre se le pasó su época. El próximo en venir al escenario son los protestantes, hermano. Los próximos en venir al escenario son los protestantes. Seguimos aquí. Dice, pero antes que el decreto traiga o dé frutos, los santos serán liberados por la voz de Dios. Ese decreto del que se habla ahí es el decreto de muerte, no es el decreto de la ley dominical. En esta cita, la señora Juárez menciona 2 decretos. El primer decreto es el decreto de la ley dominical y el segundo decreto es el decreto de muerte. Ahora, eso es lo que dice la señora Juárez. También nosotros vimos que es lo que dice también Daniel. Pero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que esté destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, esta es otra cita muy importante que no se le debe olvidar a ustedes. Dice la señora Juárez en el Conflicto de los Siglos, página 442. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Hermano, la Iglesia Católica no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Es una palabra, pretensiones. Sí, no ha renunciado a sus pretensiones. La Iglesia Católica quiere volver al poder. Ella no ha renunciado a eso. La Iglesia Católica no ha renunciado a su deseo de controlar el mundo. Note la cita. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. No ha renunciado. La Iglesia Católica no ha renunciado y va a estar batallando por coger el poder. Pero la profecía dice que no va a coger el poder. Así que no se sorprendan con las luchas del Papa. Porque la profecía dice que va a estar destruido y arruinado hasta el fin. Pero él va batallando porque él quiere volver al poder. Por eso la señora White dice en el Conflicto de los Siglos que a los protestantes tengan cuidado, porque si la dejan, ella vuelve al poder. Si la dejan, ella vuelve al poder. Ella quiere volver al poder. Pero la profecía dice no volverá al poder. Se le dieron 42 meses, ya se le pasó su época y los próximos en venir al escenario son los protestantes. Seguimos con este estudio. Seguimos. Aquí tengo algunos comentarios, algunas citas de la señora White que tengo que aclarar para que estemos claros. También nosotros necesitamos hacer a la señora White que ella armonice. La señora White no se contradice, no hay contradicción en sus escritos, es que nosotros no hemos podido armonizar sus escritos. Dice aquí, la madre y las hijas son distintas y separadas, no se llevan bien. Se darán las manos por debajo del abismo, queriendo decir que la hija, al dar una ley dominical, se da la mano con la madre, porque la madre es la creadora de la adoración en domingo. Esto no quiere decir que por detrás la madre controla a las hijas. Ellas no se llevan bien. Se dan las manos por debajo del abismo de manera indirecta y no intencional o real cuando las hijas promueven sus instituciones. Hermano, este punto es neurálgico, es muy importante. La madre no controla a las hijas por detrás. Son distintas y son separadas. Se dan la mano por debajo del abismo, queriendo decir de manera indirecta, no intencional. Ahora, las hijas se dan la mano con el espiritismo por encima del abismo, queriendo decir de manera visible, de manera intencional. Pero con la madre
debajo del abismo, de manera no intencional, no visible. Porque se dan la mano simplemente porque de manera indirecta las hijas están apoyando a la madre porque están obligando al mundo a observar el día que la madre creó como día de adoración. La madre creó el domingo como día de adoración. Y los protestantes forzan al mundo a adorar en domingo. Por lo tanto, se está dando la mano con el catolicismo y el protestantismo. Note el siguiente comentario que voy a traer aquí. Nótese. Esta ilustración. Un hermano evangélico comienza a guardar el sábado, a leer en la Biblia que el día de reposo es el sábado, y sus hermanos evangélicos comienzan a decir apropiadamente que el hermano evangélico se está dando las manos con los adventistas. Él no es adventista, pero guarda el sábado. Darse las manos simplemente quiere decir que hacen lo mismo, no necesariamente que se llevan bien. Las hijas de la madre son distintas y son separadas de ella. El hecho, hermano, de que un evangélico guarde el sábado y siga siendo evangélico, puede ser señalado como que se está dando la mano con los adventistas, se está dando las manos, pero él sigue siendo evangélico. Él no es adventista. Pero darse la mano simplemente quiere decir que están actuando de la misma manera. Okay. Ahora, vamos a seguir con el siguiente comentario. Las hijas se dan la mano de manera visible y palpable con el espiritismo, por encima del abismo, pues el espiritismo se ha infiltrado en sus iglesias protestantes y por eso es que se dan las manos por encima del abismo, queriendo decir visible. Ya expliqué esto, hermano. Con la Iglesia Católica es de manera solapada, de manera indirecta que se da la mano. Con el espiritismo por encima del abismo. Todo el mundo ve que el espiritismo se ha introducido, ha penetrado las iglesias protestantes. Okay. Seguimos adelante. Este otro comentario. Dice, este país hará provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Las hijas, mal de su agrado, propagarán las mentiras doctrinales del papado, pero no bajo la presión de la madre, pues son distintas y separadas, sino que las hijas son tan obstinadas como lo fue la madre. Querido hermano, de esta manera nosotros necesitamos hacer armonizar los escritos de la señora White. De otra manera, la señora White se contradeciría. No hay contradicción en sus escritos. Es simplemente que ha sido mal interpretada. Usted no puede poner a la señora White a pelear. La señora White claramente dice en esta cita que la madre está declinando en poder y que los protestantes están creciendo en poder. Usted no puede ir en contra de eso. Si usted quiere discutir y pelear, no discuta conmigo, discuta con esta cita que dice claramente que la Iglesia Católica está en decadencia y que el protestantismo está surgiendo. Ahora, eso lo vimos en el Espíritu de Profecía, eso lo vimos en la Biblia y nosotros lo vamos a ver en la historia ahora. Luego vamos a hacer el razonamiento deductivo, inductivo o lógico, como usted quiera llamar, y luego lo vamos a ver en las noticias. ¿Okay? Vamos a ver eso en las noticias, si eso está ocurriendo en las noticias. Vamos a seguir. Note esta, la historia, hermano. Note esta historia. Mire, hermano. Daniel 7:26 dice que cuando el juez se siente, el papado, y se le iba a quitar su señorío para que esté destruido y arruinado hasta el fin. Y el juez se sentó en 1844. Ahora, escuche bien esta historia. 46 años antes de que el juez se sentara, Napoleón le dio un golpe al papado. Y se llevó preso al papa para Francia y le quitó al papado, le quitó los estados pontificios, se los quitó. Pero 16 años después,
que Napoleón le quitó los estados pontificios al Papa, hubo una reunión de todas las naciones europeas en Viena, en Austria, Viena. Y en ese convenio en Viena, los estados europeos decidieron devolverle al Papa todo lo que Napoleón le quitó. Todo lo que Napoleón le quitó se lo devolvieron al Papa 16 años después. Usted puede encontrar esto. Eso está en los libros de historia. Y si usted va al internet y usted escribe Convenio de Viena, Viena 1815. Vaya, escriba en el internet. Convenio de Viena 1815. Usted va a obtener esta información. ¿Ok? Déjeme ver un momentito. Sí, yo lo tengo aquí escrito. En 1814 todos los estados europeos se reunieron en Viena y acordaron devolverle al papado los estados pontificios. ¿Okay? Ahora, el Papa volvió al poder nuevamente porque le dieron los estados pontificios. O sea, ¿qué son los estados pontificios? Los estados pontificios fueron unos territorios que un emperador llamado Pepino conquistó alrededor de Roma. Alrededor de Roma. Pepino conquistó su territorio y se lo dio al Papa. El Papa era quien gobernaba esos estados. Eran unos Estados Unidos del papado. Estaban todos dirigidos y controlados por el Papa. ¿Okay? Viena, Napoleón le quitó esos estados. 14 años después, Viena le devuelve al Papa esos estados. ¿Okay? Napoleón le dio el golpe 46 años antes que se sentara el juez. Ahora, cuando Guillermo Miller comenzó a dar su mensaje en el año de 1831, nuevamente el Papa comienza a verse en problemas políticos. Vamos a ver esta cita. Note lo que dice aquí. Si usted va al internet, a Wikipedia, y usted escribe en Wikipedia estados pontificios, usted va a tener esta información. Ahora, no es que esa información solo está en Wikipedia, esa información está en los libros de historia. Esta información está en los libros de historia, ¿ok? Pero como es fácil ir al internet con su celular, usted puede con su celular ir a Google y escribir estado pontificio, o ir a Wikipedia y escribir estado pontificio. Usted va a obtener esta información. Note lo que ocurrió en el 1831, cuando Miller comenzó su predicación del mensaje del primer ángel, el mismo año en que era nombrado Papa Gregorio XVI, estalló un levantamiento en contra del Papa en Módena, seguido de otra en Regio, y poco después en Polonia, donde se bajó la bandera episcopal y se levantó en su lugar la bandera tricolor. En cuestiones de semana, todos los estados pontificios ardían en la hoguera revolucionaria y se proclamaba un gobierno provisional. Comenzando Guillermo Miller a predicar, comienza nuevamente el Papa a verse en problemas. Ahora, note lo que ocurrió, note esto que interesante, note. Después de unos años de calma, la agitación revolucionaria se hizo notar en 1843, un año antes que se sentara el juez, en Ramoña y Umbría. Y noten esto, un año después que el juez se sentó, el papado sigue en problemas. En 1845 las fuerzas sublevadas se apoderaron de la ciudad de Rímini. Pudieron ser expulsados, aunque no reducidas, de forma que, si bien abandonaron Rímini, llevaron la revolución a Toscana. Ahora, eso es un año antes que el juez se sentara y un año después que el juez se sentara. El Papa está en problemas en esta época. Y mira lo que ocurrió unos 4 años después que el juez se sentó. Vamos a esa cita. 4 años después que el juez se sentó. Los aires revolucionarios soplaban con fuerza por toda Italia, derribaron en corrientes impulsoras de la unidad nacional. El rey sardo piamontés Carlos Alberto asumió la iniciativa en pro de tal unidad y declaró la guerra a Austria, que era quien apoyaba al Papa. El Papa Pío IX no quiso unirse a la causa, actitud que no le perdonó el pueblo romano. Estalló la rebelión y
Y el Papa Pío IX tuvo que huir de Roma en noviembre de 1848. 4 años después, el Papa tiene que salir huyendo de Roma. En el año 1861 nuevamente viene la revuelta. Y esta revuelta terminó en el año 1870. Mira, mi querido hermano, el palo más grande y más duro que le han dado al Papa en toda su historia no fue el palo de Napoleón, porque en 14 años se lo devolvieron. El golpe más grande que le han dado al Papa, del cual él hasta el sol de hoy no se ha podido recuperar de ese palo, se lo dieron en 1870 y se lo dio el rey Víctor Emmanuel II. En algunas partes dice, ha sido traducido a español como Víctor Manuel II. ¿Okay? Pero usted lo busca con Víctor Manuel II o búsquelo con Víctor Emmanuel II. Víctor Emmanuel II levantó una revolución en toda Italia, principalmente en el sur de Italia, y vinieron al norte y le dieron un golpe de estado al papado y lo echaron de Roma, lo sacaron de Roma. Al Papa lo echaron de Roma. Y el Papa perdió todos los estados pontificios. Hasta el sol de hoy, el Papa no ha podido recuperar los estados pontificios. Todos esos estados se lo quitaron. Y él no ha podido recuperar esos estados. Si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no ha recuperado esos estados? Si los jesuitas tienen tanto poder, ¿por qué no han recuperado esos estados? Bueno, más adelante podremos hablar sobre ese falso poder que se le da. Ahora, escuche, cuando Pío IX, el Papa Pío IX, lo echaron de Roma, él se trancó en el Vaticano y le mandó un mensaje a la primera potencia de aquella época, la cual era Inglaterra. Le mandó un mensaje a Inglaterra diciendo, vengan, ayúdenme, que Víctor Emmanuel II me tiene preso en el Vaticano. Víctor Emmanuel II no lo tenía preso en el Vaticano. Él se encerró a sí mismo en el Vaticano. Víctor Emmanuel le dijo que firmara los papeles renunciando a Roma y renunciando a los estados papales o estados pontificios. Y el Papa Pío IX dijo, no, yo quiero a Roma y yo quiero a los estados pontificios. Así que Pío IX no firmó ningún documento. Cuando Pío IX se dio cuenta que Inglaterra no vino a ayudarle, le envió el mismo mensaje a Estados Unidos y le dijo a Estados Unidos, vengan a ayudarme que Víctor Emmanuel II me tiene preso en el Vaticano. Estados Unidos no fue en auxilio del papado. Y el Papa estuvo, él mismo se trancó en el Vaticano, estuvo por 59 años sin salir del Vaticano. Pío IX murió sin salir del Vaticano y nombraron a Pío X. Y Pío X nunca salió del Vaticano. Y se murió Pío X y nombraron a... El 11 de febrero de 1929, Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los pactos de Letrán, en virtud de los cuales la Iglesia romana reconocía a Italia como un Estado soberano y ésta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción del papado. Así que lo que él no quiso firmar, lo firmó. Lo que Pío IX no quiso firmar, lo firmó Pío XI, donde él renunciaba a los estados papales. Así que en 1929 la herida del papado no se sanó, al contrario, se profundizó, porque fue cuando él legalmente renunció a los estados pontificios y renunció a Roma. Renunciar a Roma es muy significativo teológicamente, porque Roma, para ello, el obispado de Roma es lo principal, es la base de la doctrina católica, es el obispado de Roma, y a ellos lo echaron de Roma. Mira, Roma es muy significativo. Ya ellos no se llaman Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya se quitaron el nombre romano porque a ellos se lo echó de Roma. San Agustín escribió el libro La Ciudad de Dios.
Y usted piensa, bueno, está hablando de la Nueva Jerusalén. Pero no, usted lee la ciudad de Dios de San Agustín y él está hablando de Roma. Y la importancia de Roma para ello controlar el mundo. Roma es la base para controlar a Roma, el mundo, según ellos. Pero ellos se lo echó de Roma y ellos no han podido recuperar a Roma. Roma tiene mucho significado teológico para ellos, porque Roma, el obispado de Roma, según ellos, fue establecido por Pedro. Pero ellos se le echó de Roma y están en el Vaticano. Y ellos no han podido recuperar Roma. Si tienen tanto poder, si tienen tanta riqueza, ¿qué es lo que ha pasado? Que no han podido recuperar a Roma. Ya no se llaman católico, apostólico y romano, ya perdieron a Roma. Mira, ya vimos lo que la señora White dijo, que la Iglesia Católica está decreciendo, disminuyendo en poder. Y ya vimos que ella dice que el protestantismo está creciendo. Vimos que Daniel 7:26 dice que cuando el juez se siente, le iban a quitar el poderío a la Iglesia Católica y ese cuerno pequeño iba a estar destruido y arruinado hasta el fin. En Apocalipsis 13 vimos que ese poder que se le dio al cuerno pequeño, a la primera bestia de Apocalipsis 13, se le dio poder por 42 meses. Se le acabaron los 42 meses, se le quitó el poder y ese poder se lo dieron a Estados Unidos. Y Estados Unidos va a mandar a formar la imagen de la bestia, que es el protestantismo, es un Vaticano protestante. Y ese Vaticano protestante va a dar leyes y va a prohibir comprar y vender al que no tenga la marca en su mano, en su mano derecha o en su frente. Esa marca es la ley dominical. La ley dominical no va a salir del Vaticano católico. La Biblia claramente dice en Apocalipsis 13 que la ley dominical va a venir del Vaticano protestante. Y el Vaticano protestante va a matar a todo el que no adore al Vaticano protestante. La señora White dijo que los próximos en venir al escenario es la imagen de la bestia o que es lo mismo, los protestantes. Son los próximos en venir al escenario. Y eso lo estamos mirando en el mundo. Ahora, ya lo vimos en el Espíritu de Profecía, ya lo vimos en la Biblia, ya lo vimos en la historia, y ahora vamos a hacer el análisis objetivo o subjetivo o lógico, como usted le quiera llamar. Y yo tengo para eso dos preguntas que quiero hacerte. Y las voy a poner aquí, esas dos preguntas las voy a poner aquí en la pantalla. Dice así, y esto es una pregunta sincera, en tu vida, ¿cuántos protestantes tú has visto que han dejado su iglesia protestante y se han convertido en católicos? Esto es una pregunta sincera. ¿Cuántos protestantes, queriendo decir, cuántos testigos de Jehová, cuántos adventistas, cuántos metodistas, cuántos de cualquier esa religión que son protestantes, tú conoces, cuántas personas tú conoces que han dejado de ser testigos de Jehová, adventistas o metodistas o bautistas, han dejado de ser eso y se convierten en católicos? ¿Cuántos tú has visto? Yo no estoy diciendo que eso nunca ha ocurrido, no estoy diciendo, pero estoy preguntando cuánto tú has visto en tu vida. La segunda pregunta que tengo para ti es, en tu vida, ¿cuántos católicos tú has visto que han dejado la iglesia católica y se han unido a una iglesia evangélica o protestante? Esta es otra pregunta sincera. En tu vida, ¿cuántas personas tú has visto que dejan de ser católicos y se convierten en adventistas o en testigos de Jehová o en metodistas o en cualquiera de esas religiones? ¿Cuánto tú has visto en tu vida? Mira, mi querido hermano, la iglesia católica está en decadencia. Cada día más la Iglesia Católica pierde miembros y esto le produce a la Iglesia Católica una crisis económica. Esto le ha producido a la Iglesia Católica una crisis económica. Déjame hablarte de esta crisis económica. En el año de 2011, el Vaticano reportó una pérdida en su presupuesto de 18 millones de euros.
18 millones de euros en el 2011. El año siguiente, 2012, el Vaticano dijo, en diciembre del 2012, el Vaticano dijo que iba a despedir personal del Vaticano por razones económicas. Queriendo decir, iban a mandar a despedir empleados del Vaticano porque no tenían con qué pagarle a los empleados del Vaticano. Una crisis económica. ¿Cómo viene esa crisis económica? Bueno, hermano, lo que ocurre es que tú posiblemente no te diste cuenta cómo ocurrió eso, pero mira, porque la Iglesia Católica trabaja diferente a nosotros, los adventistas. En una iglesia católica, el cura los domingos daba 3, 4 y 5 misas en un solo edificio. O sea, que en un solo edificio la iglesia católica tenía 2 y 3 y 4 iglesias. Hoy día tú vas a una iglesia católica y tú notarás que apenas están dando una misa, porque nadie está yendo a misa. Nadie está yendo a misa. La iglesia ha estado cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Los miembros se le están yendo, se le están yendo, se le están yendo. Y eso le está trayendo a ellos una crisis, no solamente económica, a ellos le está también cayendo una crisis de sacerdotes. Tienen escasez de sacerdotes. Alguien me dijo que uno de los bancos más poderosos del mundo es el banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano, así se llama. Y yo fui al internet y escribí los mejores 10 bancos del mundo. Y vino cuáles son los mejores 10 bancos del mundo. Y en esa lista no estaba el Banco Ambrosiano. Me fui a Europa y escribí los 10 mejores bancos de Europa. Y en la lista no estaba el Banco Ambrosiano. Me sorprendí. Dije, voy a buscar ahora que me dé los 20 mejores bancos de Europa. Y en los 20 bancos mejores de Europa no estaba el Ambrosiano. El Banco Ambrosiano en el 2014 reportó pérdidas también. Crisis. Ellos están en crisis. Una crisis tremenda por la cual están pasando. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver esto que estamos diciendo en la noticia. Okay, la noticia ahora. Dijimos que la señora White, la Biblia, ¿qué más vimos? La historia, usamos el razonamiento, hemos visto que la Iglesia Católica está perdiendo miembros y miembros y miembros. Y ahora vamos a ver la noticia, a ver si esto que estamos diciendo, se está reflejando en la noticia. Noten esta primera noticia que tengo aquí en la pantalla. Nótese, el catolicismo pierde fieles en Latinoamérica y en Estados Unidos según estudio. Miles de personas en América Latina y Estados Unidos ya no son católicos o dejarán de serlo. Según estudio del Centro Pew, otras denominaciones religiosas como los protestantes están atrayendo cada vez más a sus feligreses. Note esta. En 1910 se estimaba que el 94% de los latinoamericanos eran católicos y solo el 1% eran protestantes. Pero los católicos comenzaron a disminuir como proporción de la población de la región en la década del 1970. Y según los datos de censo de Brasil y México, y estimaciones históricas de la base de datos mundial de religión. Miren, hermano, esto está en la noticia. Usted puede buscarlo en internet y encontrar esto en la noticia. Pero lo más interesante, yo quiero enseñarle la noticia que salió en CNN. Y tengo tres videos cortos que quiero que ustedes observen para que noten lo preocupado que está el mundo y la Iglesia Católica acerca de la pérdida
que está sufriendo la Iglesia católica. Note el siguiente video. ¿Qué pierde fuerza el catolicismo en América Latina? Vamos a ver qué nos comenta Rafael Domingo, profesor de Leyes y Religión en la Universidad de Emory. Gracias por acompañarnos. También catedrático de la Universidad de Navarra, donde se hacen muchísimos estudios sobre teología. ¿Usted qué opina? ¿Por qué están perdiendo los católicos tantos lugares dentro de su iglesia? Sí, bueno, es un tema que comenzó ya hace unos cuantos años, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos realmente es unas nuevas encuestas que nos confirman claramente que el catolicismo está descendiendo, ¿no? Era una preocupación. Desde el año 2007, por ejemplo, hubo pues una reunión de todos los obispos católicos en Aparecida, famosísima, en la cual se dijo, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Yo lo que diría, me parece que es un fenómeno normal desde el punto de vista sociológico. O sea, no se puede mantener cuotas de 90% durante 85, durante tantos años, ¿no? Es decir, que estamos en una sociedad de la competencia y las cosas se van moviendo y, por tanto, pues yo creo que grupos evangelistas están aprovechando esa oportunidad y vaya mi felicitación para ellos, ¿no? Porque lo están haciendo muy bien. Es decir, yo creo que el evangelismo se está moviendo muy bien en Latinoamérica. Segundo, en Latinoamérica creo que la Iglesia Católica pues no está jugando la baza fuerte de la experiencia religiosa. Ahora, las tradiciones católicas son muy fuertes, son muy estrictas en algunos puntos de las ceremonias que tienen los rituales católicos, cosa que es muy distinta en otras religiones, en las congregaciones, por ejemplo, de cristianos, lo que mencionaban también de los evangélicos. ¿Por qué la negativa de la Iglesia Católica a refrescarse? ¿Qué es lo que en realidad quizá la gente le busca? Algo que lo refresque. Sí, yo creo que efectivamente, a mí me parece que falta... La Iglesia Católica en Latinoamérica, para ser refrescada, lo que necesita son muchísimos laicos viviendo la vida de fe católica seria y con doctrina. Es una Iglesia que en cierta manera pues ha sido clerical y ahora mismo pues faltan sacerdotes. Entonces se ha quedado con una Iglesia pues pensando mucho en la doctrina, pero no una Iglesia de acompañamiento espiritual. Entonces ahí es donde hay que jugar la base fuerte, ¿no? Perdón, hay muchos católicos que se sienten católicos, pero no van a misa, por ejemplo, no llevan todos los rituales de la manera que lo llevaría un católico ortodoxo, por ejemplo. La Iglesia Católica no acepta eso. O sea, parte del ser católico es, por ejemplo, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Sí. Bueno, a mí me parece que el catolicismo es como una segunda naturaleza, ¿no? Afecta a todo. Entonces, en ese sentido, se podría decir, por una parte, que no es una religión de masas, porque ser católico en serio cuesta mucho, es muy difícil, especialmente en este mundo, ¿no? Por otra parte, es una religión de masas, ¿no? Porque Jesucristo pues habló para la salvación de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se produce una tensión que muchas veces es difícil de manejar, ¿no? Entonces yo insisto en que a mí me parece que lo que necesita hacer la Iglesia Católica en Latinoamérica es acompañar a las personas y es convertir la Iglesia en un hospital de campaña, en el buen sentido. Es decir, hay que estar con el pobre, hay que estar con la persona que está sufriendo, hay que enseñar a las personas a rezar de nuevo, hay que enseñar a las personas una religiosidad más profunda y que no sea una religiosidad popular y superficial como hay en Latinoamérica. Y que no fuera quizá una religiosidad de librito, ¿no? O de leerse las oraciones. Sí. Porque la religiosidad se vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que la religiosidad tiene que ir acompañada de una formación sólida. Por lo menos el catolicismo claro, así lo estoy de acuerdo. exige. Es decir, que es necesaria la virtud. Exacto. Y la virtud siempre cuesta, es un hábito, requiere tiempo, esfuerzo. Entonces hay un tipo de religiosidad que no requiere virtud, que es la religiosidad pura experiencial, ¿no? Y bueno, entonces esa religiosidad en ciertos momentos pues puede tener muchísima más fuerza, ¿no? Pero a la Iglesia Católica me parece que no le conviene ir por ese camino. No le conviene ir por ese camino. ¿Qué le falta al Papa? El Papa ha hecho una cantidad de cambios y ha dado una enorme lista de ejemplos sobre humildad, sobre desapego, como usted lo menciona. Pero ¿por qué mucha gente lo sigue rechazando? Como que no ve al Papa tan humano o tan humilde como se está presentando. Sí, bueno, a mí me parece que el Papa está haciendo gestos buenísimos. El de ayer, por ejemplo, de poner duchas en el Vaticano para los pobres, pues es impresionante. El Papa es latinoamericano, el Papa conoce perfectamente lo que pasa en Latinoamérica, pero
incluso teniendo un papa que ha sido aceptado en Latinoamérica y querido, bueno, no digamos en Argentina, ¿no?, pues el catolicismo sigue descendiendo. Es decir, no es un problema de tener un líder en este momento en la Iglesia, de decir, bueno, la Iglesia no tiene líderes, no, la Iglesia tiene líderes. Y yo creo que es un problema mucho más de fondo, ¿no? Es decir, que el 90% de los católicos no se puede mantener sin darles alimento espiritual y falta ese alimento espiritual. Pero Jesucristo fue un líder. Él fue un líder que movió las masas y que movió un grupo de gente que lo siguiera, se uniera, creyera en Dios y fundara lo que es la iglesia que tenemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué nos ha faltado a los líderes de la iglesia católica moderna? Bueno, yo creo que, Jesucristo no es patrimonio de la Iglesia Católica solo, ¿no? Pues Jesucristo es patrimonio de todos los cristianos, ¿no? El gran movimiento que está produciendo aquí... de todos los que creen en Cristo, claro. Todo el movimiento que está produciendo aquí fundamentalmente es del catolicismo, gente menor de 25 años, pasa del catolicismo a otras religiones cristianas. Así como en Europa lo que está pasando es pasar del catolicismo al protestantismo a la pura secularización, aquí es del catolicismo a otras religiones. Es decir, no está cuestionado Jesucristo. Lo que está cuestionado es la Iglesia Católica en este momento en Latinoamérica. La Iglesia Católica en Latinoamérica. Gracias por compartir con nosotros sus conceptos. Siempre es un placer y muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias. Tengo otro video que quiero compartir con ustedes también. Muy interesante. Este estudio, muy buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pati. Primero me disculpo ante ti y ante la audiencia por esta voz que no está al 100%, pero vamos a tratar. Esto fue un estudio entre 30.000 personas en toda América Latina por un poco más de un año, casi año y medio, en donde pues se exploró lo que está pasando entre una región que se considera tiene el 40% de los católicos del mundo. Y por casi un siglo entero se ha identificado el casi 90% como católicos, pero resulta que este estudio dice que hoy por hoy menos y menos personas en América Latina se identifican como católicos y algunos, la mayoría, el casi 84% se identifica como criado católico, pero solamente hoy este número, 69% en este momento se identifica como católico. Si tú comparas con el 90% que durante casi un siglo lo hizo, es una caída muy importante. Tenemos un gráfico para que nos acompañen y vean ustedes realmente cómo está la situación, qué fue lo que pudo encontrar el Centro Pew. Y si te das cuenta también, no solamente hay una ganancia importante de protestantes, que en América Latina se conocen más como los evangélicos, pero también aquellas personas que simplemente no se identifican con ninguna religión, también ha venido subiendo de forma significativa y está casi en un punto importante, casi incluso del 9%. Es importante, dicen, mirar las cifras porque la ganancia de los protestantes es la pérdida de los católicos y ellos argumentan, entre muchas razones, que están buscando más individualidad, que están en búsqueda de un Dios y una relación más cercana con Dios. Mira lo que nos dijo uno de los representantes del Centro Pew. Dos de las razones más citadas después de la relación más cercana con Dios es, primero, que les gusta el estilo de culto en su nueva religión, les gusta el estilo de adoración, ¿sí? Les gustan las prácticas religiosas. Y tercero, que buscan una religión que tenga un mayor énfasis en vivir una vida moral. Y los valores morales son muy importantes en América Latina. Y en América Latina la tendencia no cambia mucho, donde los católicos son menos conservadores en algunos asuntos que los mismos evangélicos, como por ejemplo el matrimonio de las parejas del mismo sexo, el mismo sacerdocio para las mujeres, los anticonceptivos. También en países, en regiones como por ejemplo Centroamérica, se ve un número mayor de protestantes y dicen ellos que posiblemente en cuestión de una década podrían ser incluso ya la minoría los católicos, como que para el 2030 también en Brasil posiblemente, Patricia, incluso ya no sería la mayoría de los católicos en ese país, que es uno de los más grandes. Patricia. Bueno, Yone, pues habría mucho que preguntarse aquí, pero una de las cosas que te quiero preguntar es si este estudio exploró también las tendencias de los católicos o de la gente que tiene alguna profesión de fe dentro de Estados Unidos, aquí los hispanos. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues ellos advierten que la tendencia aquí también es la misma y resulta que de pronto se puede considerar como el lugar o el país más grande entre los latinos en donde se profesa la religión católica, entre los que hablan español o los hispanos, digámoslo así. Y ellos dicen
dicen que también han visto una caída. Mira este gráfico para que lo podamos ilustrar y podamos ver cuál es lo que encuentra el Centro Pew. Los católicos en este momento son 55%, pero el número de protestantes ha subido significativamente. En Estados Unidos. Más importante para ellos es el número de los que dicen que no están afiliados a ninguna religión, que no son creyentes, el 18%, y ese número ellos dicen les ha llamado la atención específicamente, porque ellos dicen que están viendo un número más grande de personas que no se están, no se sienten de ninguna religión. Eso sí, también dicen los expertos, Patricia, que posiblemente en cuestión de una década los hispanos o los católicos sean la minoría también dentro de los hispanos en Estados Unidos. Eso sí, ellos dicen que eso es una tendencia muy importante, pero pues las tendencias se pueden revertir. Estuvimos hablando precisamente durante la presentación de este estudio con representantes de la Iglesia Católica y ellos dicen que entienden esa dificultad, que no se les hace raro y que saben que tienen que comenzar a buscar otras formas, por ejemplo la renovación carismática, que es muy popular dentro de la Iglesia Católica, para buscar otras formas de no dejar que la gente se vaya y tal vez atraer a más personas, que hasta el momento no ha sido sino un 2% de aquellos que han vuelto a la Iglesia Católica o se han convertido católicos. Pues muchas gracias, Yone. Verdaderamente pues habrá que desmenuzar este análisis y no te preocupes por la voz, porque esta onda gélida que está abarcando prácticamente todo Estados Unidos nos tiene a todos con mucho frío. En este momento aquí hay 6 grados centígrados y para las 8 de la noche se esperan 3 grados. Así que mucho frío y a cuidarte esa garganta. Así estamos todos, sí señora. Gracias a Yone Molinares desde Washington. Tenemos otro video que también quiero compartir con ustedes. Este es el último. ¿Qué es lo que está pasando con la fe católica en nuestro continente? Vamos a hablar con Ana María Videgaín. Ella es profesora de Teología y Religiones en la Universidad Internacional de Florida. Muy buenas noches, profesora. Gracias por estar con nosotros. La saluda Patricia Ramos. Patricia, buenas noches. Un gusto. Bueno, como acabamos de ver en el anterior reportaje, según el Centro Pew, pues la Iglesia Católica pierde cada vez más fieles en América Latina. Y la pregunta inicial, obviamente la de cajón, ¿por qué? Bueno, una de las razones que en el mismo informe del Centro Pew aparece es razones familiares. Yo creo que las razones familiares tienen que ver, por ejemplo, con el problema del cambio societal que existe. Hay mucho más gente que se divorcia. Y en la iglesia la gente tenía la idea de que era imposible conseguir una separación, aunque existe en la Iglesia Católica una disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, la gente no ha recurrido a ello y no lo conoce. Entonces, pues de todas maneras es un trámite muy complicado y bastante difícil, y aparte caro. Entonces, en general eso lo hacía prácticamente imposible, y esa es una razón de las que levanta el informe. La otra razón, como se decía, era la cuestión religiosa. O sea, hay una percepción de la Iglesia Católica más comprometida en lo social, más comprometida en lo político, y hay un crecimiento, un proceso de, yo diría, de individualización. Es un cambio societal que se da. O sea, esto nos indica un cambio mayor que se está dando en la sociedad. Profesora, después de conocer estas... Son varias razones, si no hay una sola. Sería un tema muy largo de discutir, pero sí, estas estadísticas, estas proyecciones, ¿podrían impulsar a que en el siguiente sínodo de obispos se logre aprobar, por ejemplo, lo de la comunión para los divorciados o el matrimonio entre homosexuales? Ya el Papa Francisco lo deslizó. ¿Se acuerda usted? Hubo una polémica, la Iglesia después se desdijo, por decirlo de alguna manera, diciendo que ellos no intentaban cambiar esta parte muy controversial en la Iglesia. Y hace unos días también el Papa Francisco dijo que estaban analizando la posibilidad de que la anulidad del matrimonio católico se hiciera de una forma más rápida y gratuita. ¿Es posible que estas instancias del Papa Francisco avancen en medio de los sectores muy conservadores de la Iglesia Católica? Bueno, es posible que avancen, pero evidentemente va a ser difícil. O sea, hay un conflicto muy fuerte. La Iglesia, todas las instituciones religiosas, pero la Iglesia Católica en particular, se denota muy claramente corrientes en ellas. Hay distintas corrientes
que son distintas formas de interpretar el mensaje fundador. Y eso es desde el origen mismo, el cristianismo es diverso, y dentro del catolicismo estas corrientes son muy fuertes. Entonces creo que va a ser una etapa difícil para ver cómo termina, pero evidentemente creo que es una salida que la sociedad lo exige, es decir, la transformación, como decía antes, las transformaciones sociales que nuestros investigadores en América Latina han venido denunciando desde hace 20 años. Profesora, por eso insisto, si estas herramientas, dijéramos, estos estudios, estas proyecciones que están a la vuelta de la esquina, el 2030 no está tan lejos de que en América Latina solo el 40% de la gente sea católica, no son armas suficientes para que el ala vanguardista o que busca cambiar cuestiones dentro de la Iglesia Católica logre convencer al sector conservador, ya en términos estrictos de estadísticas, de la Grey y de las necesidades del siglo XXI? Bueno, es posible, pero hay sectores en la Iglesia que piensan que no importa, que lo que importa es que sea muy estructurada y muy firme. Y entonces eso hace que a veces sea un poco decir que por eso el conflicto es grande. Es decir, hay sectores de la Iglesia que piensan que es mejor tener una iglesia donde la gente esté muy clara que una iglesia donde haya mayorías. Profesora, muchísimas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva. Veremos qué nos dicen en el futuro, tanto las estadísticas como la realidad. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva. Bueno. Era Ana María Videgaín, profesora de Teología y Religiones de la Universidad Internacional de Florida, que nos acompañaba desde Miami. Muy buenas noches. Esa es la realidad. Déjenme dar un detalle. Recientemente fui a la ciudad de New York y me dijeron que en la ciudad de New York han cerrado más de 100 iglesias y colegios católicos por razones de falta de miembros. Eso me dijeron en un viaje reciente. A principio de año me dijeron que habían cerrado 36 iglesias católicas solamente en la ciudad de New York. Y eso está ocurriendo alrededor del mundo. Es que Dios nos ayude, hermanos. Como decía la cita al principio, nosotros tenemos muchas cosas que aprender y muchísimas que desaprender. Y esta es una de ellas. Yo espero que tú escuches nuevamente este sermón, piense en las citas que hemos leído y trate de armonizar a la señora White. No ponga a la señora White a contradecirse. Si esas citas son genuinas de la señora White, y lo son, entonces no la ponga a pelear a ella y ponerla a contradecir. Trata de ajustar y armonizar lo que ella dice en otras citas, ¿verdad? Como hemos estado explicando, de que se van a dar la mano por debajo del abismo, eso de manera indirecta, que Estados Unidos va a caminar en las huellas del papado. Caminar en las huellas del papado no quiere decir seguir las órdenes del papado, sino caminar por donde ya caminó el papado, cometer los mismos errores que cometió el papado. Eso es lo que quiere decir. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que nosotros podamos tener los ojos abiertos a los acontecimientos. Satanás quiere que nosotros tengamos los ojos puestos en el papado. De hecho, hay más adventistas visitando la página del Vaticano que visitando la página de la señora White. Satanás nos quiere mantener a nosotros con los ojos en el papado, para que nos descuidemos con el protestantismo. Mientras el protestantismo se organiza y crece y coge poder y se prepara para darnos a nosotros el palo de la gata, nosotros estamos con los ojos en el papado, en un poder en decadencia. Un poder en decadencia. Eso es lo que es el papado. Se le pasó su época, la señora White dice, ya se le pasó su época, y el próximo en venir al escenario son los protestantes. Dios nos ayude a tener los ojos proféticos abiertos y no nos dejemos llevar por la emoción de un sinnúmero de personas que han malinterpretado la Biblia y el Espíritu de Mesías. Que Dios te bendiga. El próximo tema será acerca de Apocalipsis 17, el derrumbe del nuevo orden mundial. Muy importante tema, Apocalipsis 17. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.